lo veo, a Karen, Tania, Martínez, Magali, Martínez Hernández, Paola. A Daniel ya lo vemos. Y todos con cara de preocupación, ¿no? De como que los van a matar, ¿no? No sé qué les va a pasar, ¿no? Es semana de exámenes, profe. Claro. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya al menos hay aquí uno de cada equipo. Tenemos a ya tenemos a los de etanol, a los de penicilina, sí tenemos por ahí algunos, ¿no? Alta fructosa, por ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a comenzar. Antes de hablar, la tercera práctica es de balances de materia y energía, pero ahorita la vamos a platicar. Antes de eso, ¿verdad? Pues el día viernes estábamos platicando, ¿no? Sobre todo lo que pues ustedes deberían de conocer, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los de etanol? ¿Quién está por ahí? Paola, ¿no? Creo que es de etanol. ¿Quién más? Aquí, profe. Muy bien, prendan su cámara todos, ¿no? Karen, Martínez, Tania, Paola, Andrea. Hay dos Andreas, ¿eh? Andrea Pérez. Entonces, todos los alumnos se estresan en los días de exámenes, ¿no? A todos nos pasó, ¿no? A todos nos pasó, entonces, muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense. Supongo que a estas alturas, ¿verdad? Todo mundo, ¿verdad? Ya leyó el Schuller. Ajá, al menos todo lo que le tocaba, ¿no? O sea, si me tocó etanol, ya me chuté todo lo de etanol que viene en el Schuller, ¿no? Entonces, para los de etanol, ¿ya revisaron cuál es el tamaño del reactor que van a usar ahí? Fíjense, ustedes hasta ahorita ya hicieron dos prácticas, ¿ok? Una que se llama bases de diseño y la otra que se llama diagrama de flujo. Bueno, entonces, los de etanol, al menos díganme cuáles son las operaciones unitarias que vienen ahí en su, o que ya revisaron. Vamos a, ¿sí están los de etanol? Paola apenas está levantando. Híjole, profe, apenas me acabo de levantar. ¿Quién sabe? Muy bien. ¿Quiénes son los de acetona? Nosotras, profe. Los de acetona. Bueno, los de acetona, ¿qué proceso van a utilizar? ¿El Weissman o el Sudafrican? El Wisman, el primero que dijo. Weissman, ok. ¿Cuáles son las diferencias entre el Weissman y el Sudafrican? Me parece ¿Cuánto dura que la fermentación? tipo de bioreactor. Pues por ahí hablan de diferentes materias primas, ¿no? ¿Cuáles son las que utiliza, por ejemplo, el Weissman y cuáles son las que utiliza el Sudafrican? El Wisman Utiliza almidón, el Weissman. Ajá, de maíz. Ajá. Y el sudafricano utiliza una mezcla. Espera. Ok, jóvenes, fíjense, no se lo...
por ejemplo, para los mismos de acetona, ¿cómo se mejora la relación acetona-butanol? ¿Quién más es de acetona? Nada más esta su compañera. Quetzali, creo que sí estaba conectada. Jocelyn, profe. prenda su cámara. Osornio, Fernanda, prenda su cámara. Tania, Sarabia, las dos Andreas y Yadira Berenice. Sí, voy. Entonces, para los de acetona-butanol, ¿cómo se mejora la relación acetona-butanol? ¿Quién sabe, profe? Híjole, eso está... No nos dijo iban a utilizar. ¿Dónde están los de alta fructosa? Yo, Los de profe. alta fructosa, Aquí. muy bien. De sus clases de química de alimentos, ¿qué era la reacción de Maillard? ¿Entre quién y quién se da la reacción de Maillard? ¿Y cómo se mejora esa reacción o cómo se evita esa reacción de Maillard? Ahí en su proceso. ¿Quién sabe, profe? Híjole. Ahora sí nos agarró en curva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de los de alta fructosa con los otros procesos? ¿Cuál es el biocatalizador que utilizan los de alta fructosa? ¿Qué utilizan? ¿Todo el mundo entiende lo que es un biocatalizador o no? Es el que aumenta la velocidad de reacción. Ajá, pero en su caso, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Ah, ¿Ya creo ven, que jóvenes? ¿Es un proceso enzimático o es un proceso Ajá. microbiano? No, es la enzima alfa amilasa. Exactamente. ¿Y cuál es la reacción que cataliza? Ahí sí me agarró en curva, profe. ¿De glucosa a qué? A fructosa, ¿no? Sí. De glucosa a fructosa. Muy bien. ¿Quién me falta? Los de penicilina. ¿Cuál es el precursor que van a utilizar? ¿Cómo se llama el precursor en la estequiometría de la reacción? Por ahí menciona. Y aparte, por ejemplo, los de alta fructosa, ¿qué producto van a hacer? ¿Al 45, al 55 o al 90%? Porque son tres, ¿no? Me parece que Híjole, el 45. los de penicilina, ¿cuál es el precursor, Abigail? ¿Quién sabe, profe? Híjole. Pues es que era fin de semana, ¿cómo cree, profe? Si no, ¿de qué tamaño son los reactores de penicilina? Fíjense, en penicilina hay un punto muy importante en el bioreactor. ¿A qué concentraciones tengo que mantener la fuente de nitrógeno? ¿Cuál es la fuente de nitrógeno, por ejemplo, en penicilina? El sulfato de amonio, ¿no? Ajá. Si yo bajo de esas concentraciones, ya valió, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a todos, ¿verdad? Les pregunto, ¿cuáles son las cepas, ¿verdad? O cuáles son los microorganismos que se utilizan para su proceso. A diferencia de, por ejemplo, los de alta fructosa, que es es un proceso meramente enzimático, ¿no? Además es alta fructosa, y aquí seguramente ¿sí tenemos gente de alimentos ahí en alta fructosa o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cada una de esas, ¿verdad? La fructosa 45% tiene un destino, ¿no? La fructosa 55% tiene un destino, ¿no? Casi todos son aplicaciones en alimentación, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, todo lo que les estoy preguntando, ¿verdad? Y lo hice, ¿verdad? Y por eso, pues, no les iba a decir el viernes, ¿verdad? Todo eso que les estoy preguntando viene en el Tuller, ¿no? Ajá. Todo, absolutamente todo. Y eso que no, me vi más, específico, ¿no? Entonces, porque por ahí me preguntaban, ¿verdad? La clase pasada. Bueno, es que no me acuerdo quién, ahorita, no la veo por aquí, o no sé si, ya no me acuerdo.
es que no, no hemos visto mucho, ¿no? Entonces, fíjense todo, ¿verdad? Todo lo que ustedes tienen que... Ay, no me están viendo, ¿verdad? Perdón, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy. Si no me veo, me dice, ¿no? Profe, no lo estoy viendo. Ahí estoy. ¿Sale? Si no van a decir que me oculto tras la cámara, ¿no? Entonces, todo eso, jóvenes, viene ahí. Todo. Absolutamente todo. Raimundo, Eduardo, las Andreas, Osornio, no los veo. Yadira tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Fíjense, ustedes me decían, híjole, profe, pues es que no hemos visto mucho en vamos a poner aquí el Word. Entonces, yo lo único que les pido, jóvenes, se los digo, pues ahora sí que no es regaño, ¿no? O sea, lean todo eso, ¿verdad? Ajá. Eso les toma, pues unos 20, media hora. Pónganle que una hora. Profe, es que yo no sé inglés. Ah, bueno, pues lo meto ahí al Google Translate y reviso todo lo que dice, ¿no? Ajá. Súper interesante. Estos procesos tradicionales, jóvenes, son súper interesantes, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes escogen otros procesos, ¿verdad? Porque son más fácil, pero el problema es que no hay mucha información, ¿verdad? De esta tenemos vasta información. De hecho, muchos de los profesores de diseño de plantas, ¿verdad? Pues tratan de evitar estos procesos tradicionales, ¿verdad? Porque ya están muy, vamos a decirlo, desgastados. Pero aún así, aunque los conocemos, ¿verdad? No les sacamos el provecho, ¿verdad? Hay información muy interesante en todos sus procesos, yo ya los leí todos. Los volví a leer, a releer, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ahorita que vamos a hacer la práctica de balances de materia y energía, ¿verdad? Pues esa información pues va a ser útil, ¿no? Ajá. Entonces, por eso yo propuse esto, ¿verdad? Y también porque tenemos el tiempo restringido, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense, por ahí me decía, ¿no? Alguien que pues, no habíamos visto mucho y no sé qué. Bueno, vamos a ver, fíjense. Entonces, esto, ¿verdad? Pues es me dice, ¿verdad? Que no lo han revisado, ¿no? Pero pues al final pues, lo tienen que revisar, jóvenes. Entonces, apenas descargué sus prácticas, ¿verdad? Y las voy a empezar a revisar esta semana, ¿no? Para entregarle su calificación, al menos de la 1 y de la 2, ¿no? Ahora, fíjense, el examen, jóvenes, va a ser el día lunes, ¿ok? ¿Sale? El día lunes. Entonces voy a proponer dos fechas para entregarles su calificación. No me gusta hacer esto porque a veces algunos no pueden o algunas no pueden, ¿no? Y luego me reclaman que por qué no se las entregué durante la clase, ¿no? Bueno, pues es que tenemos el tiempo encima, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que hacer así. Entonces, esta semana, lunes y viernes, ¿verdad? Es para hacer la práctica de balances, ¿verdad? Y ahorita vamos a platicar cómo va a estar. Y vamos a recordar algunas cosas. Recuerden, jóvenes, que esta clase la damos en el laboratorio B105 que está ahí en la planta piloto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esa aula con las demás? ¿Quién me dice? ¿Qué hay en esa aula? Que se ve ¿Tiene desde afuera. computadoras? Es la que tiene las Exactamente. computadoras, ¿no? En planta piloto. Daniel Enrique Zainos, muy bien. Hay unas computadoras, ajá. Entonces, fíjense, nosotros aquí, como estamos a distancia, hemos aprovechado prácticamente, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Si estuviéramos ahí, ¿verdad? La explicación, ¿verdad? Se reduce todavía más, porque ustedes, ¿verdad? Pues tienen que utilizar las computadoras, ¿no? De hecho, la única clase que tenemos de teoría, ¿verdad? Pues es la de 1.5 horas, ¿no? Que es esta. Esta creo que se da en el salón. Ajá. Y las otras 3 es para que ustedes trabajen y avancen en el proyecto. ¿Va? Pero a veces, pues yo igual en esa clase me aviento pues una hora, ¿no? De clase, ¿no? Todavía, ¿no? Un poco. Entonces, solo quiero que vean el contexto, ¿no, jóvenes? Para que no digan, es que el profe es bien maldito, ¿no?
Se pasa, ¿no? Fíjense, entonces, váyanla anotando ahí. Ujú. Entonces, el examen de diseño de plantas, ¿verdad? Pues no es algo, ¿verdad? Que esté ahora sí que diseñado para reprobar a mis alumnos, ¿no? Diseño de plantas, ¿no? Profe, ¿está escribiendo algo? Nos quedamos en el problemario de balance de Ah, sí, ¿no se ve? Ah, perdón, acá está. Muy bien. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, ¿verdad? Vimos las bases de diseño, ¿no? Ahorita lo acomodamos más bonito, ¿no? Entonces, vimos por ahí qué es lo del factor de servicio, ¿sí o no? ¿Qué era el factor de servicio? ¿Cómo lo calculaban? ¿Quién sabe, profe? Entonces, yo puedo calcular el volumen de producción en base a quién? A la demanda, ¿sí o no? A la concentración, al porcentaje de rendimiento global, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nosotros vimos este volumen de producción, entonces fíjense, aquí tengo, para calcular yo el volumen de producción necesito datos de demanda. Bueno, lo voy a poner acá. Demanda, porcentaje de participación, ¿no? La concentración en el fermentador, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la concentración que se logra en el reactor, ¿verdad? Ajá. Y, por ejemplo, por ahí vimos algo que se llama porcentaje, perdón, de rendimiento global, ¿no? Ajá. Pero este es un rendimiento global del proceso, recuerden, ¿no? Y también tenemos rendimientos, ¿verdad? En ese sentido, tenemos rendimientos globales del proceso, de toda la secuencia, y tenemos rendimientos por etapa, ¿no? Entonces, por ahí veíamos un gráfico, ¿no? Veíamos un gráfico de cómo el rendimiento global, ¿verdad? Se iba haciendo cada vez más pequeño si yo aumentaba el número de etapas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, incluso en el Tejeda, ¿verdad? Hay un ejercicio, ¿verdad? Para calcular el volumen de producción, ¿verdad? Entonces, recuerden que esta demanda es una demanda, ¿verdad? Proyectada, ¿no? Uh-huh. Una demanda proyectada. Fíjense, entonces, bueno, ¿qué podría preguntar el profesor en el examen? Pues, ¿cómo calcular el volumen de producción, ¿no? Ajá. En base a esos datos, ¿no? Ahora, por ahí yo puse, ¿verdad? Di una explicación, aunque sobre proyecciones, ¿no? O pronósticos, ¿no? Entonces, aunque no lo mencioné, ¿verdad? Yo puedo utilizar promedio móvil simple. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, Andrea, ¿te acuerdas cómo se hace el promedio móvil simple? Híjole, profe, quién sabe. ¿No, Andrea? Luna José, ¿cómo se hace el promedio móvil simple? Híjole, profe, pero pues es que eso no lo vimos. Bueno, yo les expliqué, por ejemplo, series de tiempo, ¿no? Que es lo más complicado. Pero ahí en el Schoology puse dos links, ¿no? Ajá, dos links hay. Uno explica cómo hacer el promedio móvil simple y otro explica cómo hacer el promedio móvil ponderado, ¿no? Ponderado, ¿no? Ajá. Entonces, aquí lo voy a poner, solo lo voy a mencionar porque ese link no lo puse, pero las formas que ustedes pueden hacer pronósticos es mediante estas dos. Ajá, ¿sí?
Entonces, y por ahí creo que lo platiqué un poquito, ¿no? Ajá, pero dejé los links los tienen ustedes a la mano, ¿verdad? Entonces, seguramente, ¿verdad? Pues no los han abierto, ¿no? Entonces, les pido, ¿verdad? Que los revisen. Ustedes tenían que hacer un pronóstico para su primera práctica, entonces no sé cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces, existe otra forma de pronosticar que se llama suavización exponencial, ¿ok? Suavización exponencial, existe también el método de Holt, ajá, ¿sí? Y por supuesto las series de tiempo, ¿no? Ajá, con los métodos autorregresivos, ¿no? Las series de tiempo utilizan los procesos estocásticos, ¿no? Para hacer el pronóstico, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el problema de promedio móvil simple y promedio móvil ponderado? Fíjense, lo voy a poner aquí rápidamente, porque si no nos vamos a tardar un montón, ¿no? Ajá, fíjense. Aquí tengo el tiempo y acá tengo, por ejemplo, mi demanda, ¿no? Ustedes lo hacen más bonito, ¿no? Entonces vamos a decir que yo tengo un histórico. Ajá. Y entonces lo que lo que vamos a hacer con el pronóstico es obtener un dato más, más adelante, ¿no? Este es el histórico y este es mi dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, promedio móvil simple, pues tomo este dato, tomo este dato, tomo este dato y hago un promedio, ¿no? De los tres. Y ese promedio, pues va a ser mi siguiente dato, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay algo que se llama promedio móvil doble, ¿no? Pero es promedio móvil simple, ¿no? Promedio móvil simple doble. Entonces tomo este dato, tomo este dato, tomo este dato y pronostico el siguiente, ¿no? Ajá. Y bueno, ese es el dato. Esos videos, jóvenes, cada video dura como 6 minutos, ¿no? O sea, se lo chutaban en lo que se echaban su torta y su agüita o su tamal, se los chutaban, ¿no? Ahí estaban. Esos los puse desde que ya tiene un buen, ¿no? Ahora, ¿cómo hago el promedio móvil ponderado, por ejemplo? Profesor, tengo ¿Qué una pasó? duda. Ajá. Para lo que acaba de hacer, se toman 3 puntos, pero 3 puntos, por ejemplo, iniciales o finales o intermedios. No, pues estos tres, ¿no? Los últimos, ¿no? Si quiero calcular tomo los tres hacia abajo, ¿no? A veces se pueden tomar 4, se pueden tomar 5. Ajá. Entonces, pero les digo, eso ya estaba, o sea, ya tiene un buen que puse esos links. De hecho, bueno, vuelvo a reiterar, ¿verdad? No es que tengan que estar pegados ahí al Schoology, pero sí revísenlos, ¿no? De hecho, desde que vimos las proyecciones, subí esos links y les dije, ¿no? Voy a subir 2 links de promedio móvil simple y promedio móvil ponderado. La suavización exponencial ya no la subí, no es una cuestión difícil. Creo que por ahí la platiqué. También la platiqué, la suavización exponencial, ¿no? Entonces, yo puedo tomar 4 datos, ajá, 5 datos, ¿verdad? Incluso todos, ¿verdad? Y pronosticar este de acá. Cuando hago promedio móvil ponderado, yo pongo una ponderación a este señor, vamos a llamarle alfa 1, a este le pongo alfa 2 y a este alfa 3. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos va a tener una importancia para mí. Ajá. Entonces, a lo mejor esta ponderación, ¿verdad? Esta suma de alfas, alfa i desde i igual a 1 hasta en esta sumatoria me tiene que dar 1, ¿no? Y eso lo explica el video, ¿no? También. Entonces, estas alfas, estas ponderaciones, pues yo se las puedo poner. Ajá, yo puedo decir que este tenga un peso más, por ejemplo, 0.5, este 0.2 y este 0.3, ¿no? No sé. Y con esas ponderaciones hago mi demanda, ¿no? Ajá, entonces, por ejemplo, mi demanda, pues sería alfa 1 por la demanda 1. ¿Quién sería mi demanda 1? Pues este valor, perdón, más alfa 2, la demanda 2, más alfa 3 por la demanda 3, ¿no? Y son métodos muy facilitos, jóvenes, ¿ok? Son los más sencillos, ¿no? Ajá. Estos de aquí,
Ajá, pero les digo, yo puedo tomar, por ejemplo, aquí tengo n igual a 3, ¿no? Ajá, n es el número de periodos, es decir, ¿cuántos tomo hacia atrás, no? Aquí, por ejemplo, tomé 1, 2 y 3, ¿no? Pero puedo tomar 4, 5, los que quiera, ¿verdad? Ajá. Pero, yo de preferencia les digo, pues tomen 3, ¿no? Para pronosticar el siguiente, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tiene este promedio móvil ponderado es que este número de periodos tiene que ser igual a alfa, ¿no? Ajá, si escojo 4, ¿verdad? Pues entonces tengo que tener 4 alfas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos, les digo, ya estaban, ¿no? Existe, por ejemplo, lo voy a poner aquí, pues acá está suavización exponencial. Y las series de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podría venir en el examen? Que decían ustedes, híjole, pues es que, pues, un pronóstico, ¿no? Ajá, unos datos, ¿verdad? Y ustedes tienen que pronosticar, pues, un dato futuro, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo me pregunto ahorita, ¿cómo le habrán hecho los jóvenes, ¿no? Para hacer sus pronósticos, pero ya revisaré su práctica, ¿no? Ujú. Y esto lo platicamos, ¿no? Platicamos mucho de series de tiempo, ¿no? Pero yo dije, pues para que no hagan esas series de tiempo, ¿verdad? Utilizan modelos autorrecursivos, entonces, pues, ¿cuáles son los fáciles para los jóvenes? Promedio móvil simple y promedio móvil ponderado, ¿no? Son los más sencillos, ¿no? Y pues, 12 minutos nada más les costaba, ¿no? Revisarlos. Pero no pongan esa cara, ¿no? No es regaño, ¿eh? Nada más es para que se pongan al tiro, ¿no? Así, se Profe, pongan las pilas, se activen, jóvenes. profe, Okay. ¿Qué pasó? ya había visto que había hecho una publicación de que iba a subir unos links y en el archivo que compartía de proyecciones también hasta el final decía que iba a compartir unos links, pero no los encuentro en el Schoology, no sé dónde o en qué parte Claro, los comenta o los publica. vámonos al Schoology, ¿no? Porque Sí, gracias. eh, el, el, el semestre pasado, fíjense, son anécdotas, ¿no? Me decían los jóvenes, no, profe, es que se lo juro que yo subí mi trabajo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Por mi madrecita santa. Y vamos ahí, pues nada, ¿no? Entonces, pues quién sabe, ¿no? Fíjense, ahorita, nada más déjenme. Ya copiaron eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y bueno, no los vimos, así a detalle, ¿verdad? Pues, pronóstico se ve un poquito, ¿verdad? En síntesis y se ve en formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Yo nada más veo series de tiempo, promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavización exponencial, que es lo que viene en su temario, ¿no? Pero les digo, también está uno que se llama el método de Holt, ¿no? Sobre todo cuando hay tendencias, ¿no? Entonces, acá está diseño de plantas, Entonces, acá está primer parcial, ¿verdad? Ajá, práctica 1. Aquí está, ¿no? Promedio móvil simple y promedio móvil ponderado, ¿no? Vamos a darle clic aquí. Directo, ¿no? Saludos, bienvenidos. Promedio móvil simple, ¿no? ¿Cuánto dura el video? 6 minutos, ¿no? Y aquí está el promedio móvil ponderado, ¿no? Y creo que es el mismo cuate, ¿no? Skip trial. Hola, seguimos con los modelos. Ah, no, son 2, miren. Este dura 5 minutos. Entonces, para la que me preguntó, aquí están, ¿no? Pues ahí está todo en su curso, ¿no? Aquí están. Y aquí está este es el de matemática, ¿no?
Muy bien, jóvenes. Entonces, que conste, ¿eh? Para que no digan, no, pues es que... Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que saber? Les pregunto a todos. Por ejemplo, los de etanol, ¿dónde están los de etanol? Alcen la mano. Paola, ¿dónde anda? ¿Quién más aparte de Paola? Tania, ¿qué equipo tienes, Tania? Tania Sarabia. También de etanol. Ahí están los de etanol, ¿no? Son de alimentos, ¿no? ¿Cuál es la ecuación para de la fermentación alcohólica? Esa ecuación nos la enseñan desde que estamos en química, ¿no? Química orgánica, ¿no? ¿Cuántas moléculas de etanol se obtienen? Híjole, profe, ¿quién sabe? ¿Cuántas moléculas de CO2? ¿A partir de una molécula de glucosa o de dos de glucosa? Esa ecuación, ¿verdad? Viene en el Schuller. Los de penicilina, por ejemplo, ¿dónde están? Para el etanol son 2 de CO2. Dos de CO2. ¿Y cuántos de etanol se producen? 2. Dos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relación estequiométrica entre el etanol y la glucosa? Es una de glucosa, 2 de etanol y 2 de CO2. Es 1 a 2, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo les pidiera, por ejemplo, el rendimiento, etanol, glucosa, ¿verdad? ¿Cómo lo calcularían? Rendimiento teórico. ¿Cómo le hacían en sus clases de orgánica? Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a poner, pero ese pues no va a venir, ¿no? Si no, ya se lo saben, ¿no? Le voy a poner aquí, fíjense. ¿Dónde está? Dejen poner el lapicito. Entonces, a ver, pásenme la de glucosa. ¿Cómo es la fórmula? C6H12O6. Aquí va un 5. ¿Acá cuánto va? ¿Un H qué? H12O6. Ajá, pero el etanol. Etanol C2H2OH C2, perdón. Ajá. OH. ¿Así? más 2 CO2. Pues ya no viene en el examen, ¿no? Entonces, la relación glucosa a etanol son 2, ¿no? Es una relación 2 a 1, ¿sí o no? Esta pesa 180 gramos, ¿sí o no? ¿Cuánto pesa? Creo que 46, ¿no? A ver, chéquenlo. Y el CO2 pesa 44, ¿sí o no? Ustedes háganlo ahí, ¿no? Si me equivoco me dicen, ¿no? Porque si no, 2 por 46 más 2 por 44 me da 180, ¿sí o no? ¿Se cumple el principio de conservación de la masa? ¿Quién me dice? Andrea. Sí. Paola, que estaba dormida. ¿Dónde está Paola? Ya hasta mejor se desconectó, ¿no? Dijo, no, estás No, mejor. aquí estoy, profe. Es que nada le veo el cabello, ¿no? Sí, está bien, jóvenes. ¿Cuánto me da 2 por 44 más 2 por 46? ¿Cuánto nos da, Ernesto? Ahí en sus calculadoras. Queda ¿qué los pasa? 180. Sí, da los 180, ¿sí o no? Bien, entonces fíjense, esto pues es igual, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la conservación de la masa se cumple. Si ustedes hacen un balance por componente, ¿verdad? Ajá. Es decir, hacen un balance por carbono, un balance, vamos a hacerlo. Lo voy a poner acá arriba, ahorita le borramos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos tengo de este lado? Tengo 6. Tengo 6 carbonos del otro lado. 2 por 2, 4. Más 2, 6, ¿sí o no? De hidrógenos, acá tengo 12. De este lado, 2 por 2, 4. ¿Sí estamos bien en la fórmula esta? No, profe.
Es H5, ¿no? CH3, luego CH2, luego OH. Ajá, pero aquí es C2H5OH, ¿no? Aquí va un 5, ¿no? Sí. 2 por 5, 10, ¿no? Más estos 2, 12, ¿no? S2H5OH, ¿no? Para que le anoten. Oxígenos, acá tengo 2, 6, ¿no? Y acá de este lado tengo 6, ¿no? Ajá. 2 por 2, 4 más 2. Perdón, aquí son 2 más 4 acá, 6, ¿no? Entonces también se cumple el balance, ¿verdad? Balance por componente, ¿no? Recuerden que cuando ustedes tienen una ecuación estequiométrica hay que hacer el balance. Esta ecuación está muy sencilla, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tengo, por ejemplo, la de penicilina, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, lo que sí ustedes van a ver, ¿verdad? De este lado tengo 4 moles y de este lado tengo un mol. Generalmente, jóvenes, o casi siempre, el principio de conservación para los moles, ¿verdad? No se cumple, ¿ok? Solamente para la masa y para los elementos, ¿no? Entonces, todas las ecuaciones, ¿verdad? Tienen que estar balanceadas de esa forma. Y una cosa, pues, es la masa. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ajá, ¿cuánto requiero, verdad? ¿Cuánto requiero, por ejemplo, para producir 20 toneladas? ¿Cuánto requiero de glucosa para producir 20 toneladas de etanol? ¿Cómo le haríamos? ¿Quién me dice? ¿Cómo le haríamos, Tania? Yadira. ¿Quién sabe, profe? Yadira está conmigo en formulación, ¿no? ¿O en qué materia está? ¿No? No, ¿O la estoy en simulación, profe. Ah, en simulación. Bien. Es con una regla de 3, ¿no, profe? ¿Cómo le haríamos? Profe, Ajá. es con una regla de 3. Se supone que ya tienes cuánto etanol consigues de una molécula de glucosa, ¿no? Entonces, como ya también tienes el peso molecular, puedes calcular, sí, pues con una regla de 3, si al final necesitas 2 toneladas de etanol, ¿cuánta glucosa vas a ocupar? Muy bien, pues ahí está, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué información tenemos, no? Un mol de glucosa son 180 gramos y un mol de etanol son 46, ¿sí o no? Vamos a ponerle acá. Entonces, un mol de glucosa son 180. Entonces le ponen bien porque no puedo escribir bien aquí. Y un mol de etanol son 46 gramos, ¿no? Esa información la tenemos, es lo que dice su compañero, ¿no? ¿Sale? Vamos a bajarle un poquito aquí. Bueno, ¿ya copiaron esto? Sí. Uh-huh. Vamos a ponerle aquí clear. Bueno. Ok, clear all drawings. Muy bien, entonces ya tenemos esa información. Entonces yo quiero producir 20,000 20 toneladas, ¿no? ¿Kilogramos de qué? De etanol, ¿sí o no? Bueno, sabemos que la relación de etanol, ¿verdad? Un mol de etanol, ¿cuánto es? 46 gramos, ¿no? Ustedes lo hacen mejor porque aquí no me sale tan bien. Ahora, un mol de etanol, perdón, un mol de etanol son 46 gramos, ¿no? Y la relación, ¿verdad? La relación bueno, vamos a borrarle aquí.
Vamos a borrar. La relación de etanol con la glucosa me sale de 0.511 gramos. Es 1:2, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuántos moles de etanol se producen? 2. 2 moles de etanol. 2 moles de etanol, ajá, y por cada mol de glucosa, ¿no? Ajá. Y un mol de glucosa son 180 gramos, ¿sí o no? Entonces aquí moles de etanol con moles de etanol, moles de glucosa con moles de glucosa, gramos con gramos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto necesitaría yo? Perdón. Necesito gramos de glucosa, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. Que ahí se nos fue, ¿no? Pues yo quiero producir 20 toneladas de etanol, ¿no? Sí estaba bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces quiero gramos de glucosa, ¿ok? Entonces, un mol de glucosa me da 180 gramos, ¿no? Un mol de glucosa son 2 moles de etanol, ¿sí o no? Esta es la relación estequiométrica, ¿no? Y el peso molecular del etanol, un mol de etanol, creo que sí estaba bien nomás. Un mol de etanol, pues son 46 gramos, ¿no? ¿Sí estamos bien o no? Creo que ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría eso? Aquí están moles de glucosa con moles de glucosa, moles de etanol con moles de etanol y gramos con gramos. ¿Cuánto me daría eso? Pero al final no tendría que quedar gramos de glucosa, profe, como unidades. Acá está, ¿no? Bueno, perdón, de aquí, gramos de etanol con los gramos de etanol que están acá, ¿no? De aquí, vamos a borrarle. Ahí está, ¿no? Ok, sí, ya. Ahí está, ¿no? Y recuerden que aquí estoy solamente borrando los gramos de etanol con los gramos de etanol, ¿no? Porque aquí me queda kilo, ¿no? Ajá, me queda kilo. No, pero estos serían, perdón, aquí hay que quitarle porque pues 20 toneladas serían no, sí está bien, sí está bien. Pues 20,000 kilogramos, ¿no? Sí está bien, aquí hay que dejarle Entonces, ¿cuánto me daría esto? Son 39,130. Profe, pero sí, bueno, si los pasamos a gramos, me da de 39,138,943.25. No sé si puse algo de más. Bueno, vamos a ver a los demás qué les da. ¿Les da esto o les da otra cosa? Estos serían 39.1 toneladas, ¿no? Vamos a ponerle. ¿Sí estoy bien o no? Sí, sí da eso, Me dice, ¿no? ¿Sí o no? Y estos serían 20 toneladas, ¿no? Ajá, entonces para producir 20 toneladas
de etanol necesito 39 toneladas de glucosa, ¿no? ¿Sí estamos bien o no? A ver, mol de glucosa. Sí, profe, sí da eso. Mol, pues sí, ¿no? Un mol de etanol, todo se cancela, ¿no? Gramos de etanol, moles de glucosa, moles de glucosa, moles de etanol, ¿no? Está bien, ¿no? Ajá. Entonces, si a ustedes, ¿verdad? Si a ustedes les preguntan cuánto necesito para producir todo eso, bueno, pues ahí está la cantidad. Recuerden que todo se saca a través de la ecuación estequiométrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, otra reacción, ¿verdad? Ajá. Pues entonces, lo importante de aquí, jóvenes, es que ustedes tienen que considerar las relaciones molares, ¿no? Ajá. Recuerden que esto es una relación molar. Ujú. Entonces, aquí nada de al tanteo, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo su compañero, pues va en concordancia con esto, ¿no? Estamos utilizando la información, ¿verdad? Pesos moleculares, ajá, y las relaciones molares, ¿no? Para calcular, ajá, sobre todo cuando tenemos balances con reacción. Ajá. Aquí Profesor, una pregunta. ¿Qué pasó? Ahí en donde cancela los 46 gramos de etanol con los kilogramos que están a un lado, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace así? Ah, es que aquí, mira, recuerden que esta kilo, ¿verdad? Ajá. Este kilo es por 10 a la 3, ¿sí o no? Ajá. Entonces yo lo puedo dejar así como kilo por 10 a la 3, pero es un prefijo, ¿no? Pero yo puedo cancelar estos gramos con estos gramos, pero sigo dejando este prefijo, ¿no? Kilo. ¿Sí me explico? Sí. Tú ponle, si quieres, si no lo entiendes así, ponle por 10 a la 3 y deja el gramo de etanol por gramo de etanol y pues se cancela, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Va que va? Sí, profe. Esos prefijos los vieron ustedes ahí en física, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Muy bien, entonces sí estamos, sí nos quedó bien el ejercicio. Entonces, pues esta es una ecuación pues estequiométrica simple, ¿no? Ajá, pero puede venir otra ecuación estequiométrica, ¿no? Ajá. Y me pueden preguntar cuánto necesito de la fuente de nitrógeno, cuánto necesito de la fuente incluso cuánto necesito de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de oxígeno necesito? Esto, ¿verdad? Esto se ve, pues desde química orgánica, ¿no? Después, en química analítica, después en síntesis, ¿no? Ajá. Entonces, para que vean que no, les miento, ¿no? Ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a borrarlo. Ent. Muy bien, entonces vamos a borrar aquí esto. Muy bien, entonces fíjense, ¿no? Entonces ahí están, ¿verdad? Entonces ya estamos, ¿verdad? Incluso hablando de balances de materia, ¿no? Vamos a ponerle ahí, ¿no? Entonces recuerden que en los balances de materia tenemos balances sin reacción. Lo voy a poner acá. Si me equivoco, me dicen. Balances. Todo por escribir rápido. Sin reacción y balances con reacción, ¿no? Entonces, seguramente, jóvenes, todos ustedes, aparte tenemos balance de materia, balances de energía, ¿no? Ajá, y también todos esos, ¿no? ¿Sí ya te acordaste, Tania, o no? Se está muriendo de risa, Tania, pero no sé por qué. Es que son muchas cosas, pero sí, sí. Ok, muy bien. Ustedes llevaron todo un semestre, ¿no? De estas cosas, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿verdad? Ajá.
yo podría preguntarles, por ejemplo, si hay una reacción, por ejemplo, de ácido glutámico, ¿verdad? A partir de glucosa y a partir de amonio, por ejemplo. Pues, ¿cuánto requiero de amonio para producir, no sé, 1 kilogramo de ácido glutámico? Ah, bueno, pues igual, ¿no? Hay que utilizar las relaciones estequiométricas, ¿no? Ujú. Entonces, de esa forma, jóvenes, de esa forma, pues se calcula, ¿verdad? Ajá. Ahora, recuerden, ajá, por ahí hablamos incluso, por ejemplo, a ver, vamos a ver, los de los de acetona butanol, su fermentación va a ser batch, continua o feed batch. Batch. Batch, ok. Pero ¿se puede hacer de otra forma, sí o no? ¿Quién sabe? Estos decíamos por ahí, ¿verdad? Pues que eran los modos de producción. Pues cada uno de ustedes, ¿verdad? A ver, por ejemplo, los de alta fructosa ahí, Daniel. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ellos tienen un reactor, ¿verdad? Ajá. Como estos, pero hay una diferencia muy interesante ahí. ¿Cuál sería, Daniel? ¿Cómo se hace la alta fructosa en un reactor qué? O alguien más que le ayude a Daniel para que... ¿Quién más es de alta fructosa? ¿Yadira? ¿No? ¿Quién más es de alta? Daniel, échalos de cabeza. ¿Quién más? Aquí están todos mis compañeros, profe, pero voy a dejar que se presenten. Muy bien, los de alta fructosa. O sea, Yo ¿cuál soy es? de Ahí está Fernanda. Mande. Fernanda, para que no se duerma Fernanda. ¿Cuál es cómo es el reactor? O sea, ¿qué característica tiene? Ya nos habían hablado de que es un reactor enzimático, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con los demás procesos? O sea, ¿cómo están las enzimas dentro del reactor? No entiendo bien la pregunta, profe, la verdad. Profe, Vamos a reformularla. Las enzimas están en suspensión o están inmovilizadas. inmovilizadas. Exactamente, ¿no? Ajá. Es una reacción en lecho fijo, ¿ok? Se llama reacción en lecho fijo, ¿ok? ¿Sale? Entonces ya ven, jóvenes, si hoy fuera el examen, todos truenan como ejotes, ¿sí o no? ¿Sí o no, Karen? Que también es de... Ya no me contestaron, por ejemplo, de... ¿Karen es de alimentos? ¿Karen Nazario? Sí. Muy bien, ¿te acuerdas cuál era de sus clases de química de alimentos? Y por aquí tenía... La reacción de Maillard viene aquí en este libro. ¿Qué pasaba en la reacción de Maillard? ¿Quiénes reaccionan en esa conversión? ¿Quién con quién? ¿Quetzali también es de alimentos? ¿Es de alta fructosa? No, profe. Ok. ¿Quiénes más son de alimentos? Aparte de Karen. ¿O de Fernando también es de alimentos? Reaccionan los azúcares reductores. Ajá, pero ¿con quién reaccionan? ¿Con qué otro componente del medio de cultivo, vamos a decirlo así? Con la Porque enzima. con los aminoácidos, ¿no? Ajá. Entonces, si yo quiero que esa reacción de Maillard vamos a decir, se comporte, ajá, no me dé problemas, entonces la concentración de azúcares la tengo que tener a un cierto nivel, ¿no? Ajá. Y eso, ¿verdad? Eso lo dice el Schuller, ¿no? También, ¿no? Incluso ahí dice a qué concentraciones. Fíjense.
para todos los demás. Fíjense cómo lo que estoy preguntando, ¿verdad? Ajá. O sea, no es de diseño de plantas, ajá, es de todo lo que ya han visto, ¿no? Fíjense, por ahí, aquí está. A ver, los de etanol, por ejemplo. ¿Cuáles, primero los de etanol, cuáles las cepas que se utilizan para producción de etanol? La que más, ¿cuáles son, Tania? Vida es CP. ¿Quién? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces Es la cerevisiae, ¿quién más? ¿Cuál otra? ¿Quién sabe, profe? Pues ahí están, ¿no? Hay unas simomonas, ¿no? ¿Sí o no? Simomonas mobilis, ¿no? Por ahí dice, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, de las Saccharomyces, los de etanol, Paola, ¿cuál es la concentración de inhibición para una cepa de Saccharomyces o estas? O sea, ¿cuál es la concentración máxima que tendría que poner de glucosa en el reactorcito? Híjole, profe, ¿quién sabe? Por ahí viene, ¿no? Si yo le pongo al reactor, ¿verdad? 100 gramos por litro, ¿verdad? O más, ajá, la célula se inhibe, ¿ok? Entonces yo no puedo empezar en el reactor con una concentración arriba de 100 gramos por litro, porque en mi cepa no va a trabajar, va a estar flojita, no se va a querer mover, ¿no? Se va a morir. Entonces le tengo que poner concentraciones bajas. ¿Y cuál es el otro problema, verdad? Si estoy produciendo etanol, ¿verdad? Ajá. Pues también, fíjense, también hay otro problema. ¿Cuál es la concentración de inhibición para mi cepa de etanol? Híjole, ¿Karen todavía o...? Creo que de 18%, pero no Dice sé. que son superiores al 5%. Exactamente, ¿no? Y fíjate, Volumen. Shirley Salazar ya nos dijo, 5% volumen. Ahora, ¿cómo cambio ese porcentaje volumen a gramos por litro? ¿Cuál es la fórmula de porcentaje volumen? Y eso lo vieron en química analítica, ¿sí o no? Sí. A ver, alguien que nos... búsquenla ahí en el internet y nos dicen a todos cuál es. El porcentaje, que en este caso sería el 5%, por los mililitros o los gramos entre 100. Exactamente, ¿no? Así lo saca. Entonces, si yo quiero cambiar esa concentración, fíjense, de volumen a gramos por litro, pues entonces utilizo la fórmula, ¿no? Ajá. Entonces, todas esas cosas, jóvenes, son importantes, ¿no? Ajá. Y les digo bien ahí, entonces, todo esto es para que estos días, ¿verdad? En sus ratos libres, lean, ¿verdad? Todos, ajá, todos los del equipo y extraigan toda la información. Fíjense que toda esa información es valiosísima, ¿sí o no? Ajá. Y ahí está, ¿no? Ahí está en el libro. Entonces, si yo les pregunto por los modos de operación, ¿verdad? Batch, feed, batch y continuo, por ahí tuvimos una clase. Ajá, tuvimos una clase. Ajá. Entonces, fíjense, yo no les voy a pedir que lo simulen, ¿ok? En algunos otros casos, ¿verdad? Sí pedíamos alguna simulación, pero esta vez no. Ajá. Por eso estoy haciendo el repositorio, ¿verdad? Para que solamente lo usen, ¿verdad? Ajá. Entonces yo con esos, simuladores, ¿verdad? Puedo saber más o menos qué concentración obtendría, ¿verdad? Ajá. Si yo hiciera, por ejemplo, un feed batch, ¿verdad? Porque lo que se hace en etanol, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el modo de operación que dice el Schuller para producción de etanol? ¿Quién me dice? Paola ya nos dejó, ¿no? ¿Quién más era de etanol? Tania, ¿no? Es una operación continua. Muy bien, Shirley, es una operación continua. Vientos, exactamente, ¿no? Pero también lo puedo hacer en un feed batch, ¿no? Ajá. ¿Sí? La ventaja de hacerlo en feed batch y hacerlo en un cultivo continuo, pues es que
yo puedo mantener la concentración de etanol a ciertos niveles, ¿ok? Y pues no voy a tener problemas de inhibición, ¿no? Ajá. Entonces, ¿sí se dan cuenta de todo el bagaje, jóvenes? Bien, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, yo podría preguntar en el examen, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre estos dos. Fíjense, no les voy a preguntar, hagan una simulación, ¿no? Nada, ¿no? Nada más cuáles son las diferencias, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en algunos, ahorita no, por ejemplo, en etanol, en penicilina, por ejemplo, ¿no? Ajá. Los rendimientos, y nos hablan, por ejemplo, de productividades, en el caso, por ejemplo, en el caso de acetona butanol, ¿no? ¿Por qué cambian ellos, por ejemplo, a células inmovilizadas? Pues porque las productividades mejoran, ¿no? No me las sé de memoria, ¿no? Por ejemplo, en batch, 0.8 gramos por litro por hora, ¿no? Pero haciendo células inmovilizadas, aumenta a 1.2 gramos por litro por hora, ¿no? Híjole, profe, ¿no? Entonces son de esas cosas, ¿verdad? Pues que hay que tenerlas ahí, Entonces, híjole, profe, pues sí habíamos visto cosas, ¿no? Más o menos, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, todavía tenemos otra media hora, entonces fíjense, nada más vamos a... ¿ya copiaron esto? ¿Sí, verdad? ¿Le puedes subir tantito al Word o lo va a subir al Schoology? Sí, lo subo al Schoology, pero ahí le subo, ahí está. Entonces, ¿qué podría preguntar en el examen? Y ahorita me voy a ir. Todavía tenemos media hora. Que ustedes hagan un pronóstico, ¿ok? Con datos, ¿no? ¿Qué puedo preguntar en el examen? Que calculen un volumen de producción. ¿Qué otra cosa puedo preguntar? Que me den la masa requerida para producir tanto de un compuesto, ¿no? Como le acabamos de hacer para la glucosa, ¿no? ¿Cuánto de glucosa necesito para etanol? ¿Cuánto necesito, por ejemplo, de glucosa para penicilina? ¿Cuánto de la fuente de nitrógeno, ¿no? ¿Cuánto de oxígeno, verdad? ¿Cuál sería el rendimiento, por ejemplo, masa, ¿verdad? Del producto con el sustrato, ¿no? Entiéndase sustrato, ¿verdad? Fuente de carbono, entiéndase producto, ¿verdad? Penicilina, acetona, butanol, etanol, ¿cuál me falta? Alta fructosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí lo ven, jóvenes? Más o menos. Ya Martínez Hernández, Abigail, ya tiene cara de asustada, ¿no? De miedo, ¿no? Ya nos cargó. Y todo esto, jóvenes, que les estoy platicando, ¿verdad? No es de diseño de plantas, ajá, es de todas las materias, ¿verdad? Que están atrás de diseño de plantas, ¿no? Entonces, digo, porque aquí pues estamos recordando, ¿no? Por eso es una materia de integración, ¿no? Entonces, ahora fíjense, ya que tienen esto, vámonos rápidamente para que tomen su apunte. Yo les recomiendo que tomen pues capturas de pantalla. Entonces, nosotros tenemos muchas ecuaciones no muchas, o sea, tenemos variaciones de una ecuación general de balance, jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ecuaciones de balance de masa? Pues por ahí me decía alguien, entradas igual a salidas, profe. Bueno, pues eso es cuando tenemos estado estacionario, ¿no? Cuando tenemos estado estacionario, pues sí decimos, ¿no? Entonces, algunas operaciones, ¿verdad? Algunas operaciones unitarias sí tendrán esta característica, ¿no? Entonces, me regreso, etanol, ¿cuántas operaciones, según el Schuller, hay después de la fermentación? ¿Quién me dice? ¿Quién más es de tu equipo, Tania? Shirley, ¿no? También, ¿no? Shirley también ya nos contestó. ¿Quién más está con? Entonces está Paola, Tania, Shirley y ¿quién más? Por ahí se les fue una, ¿no? Pero porque ella ya había tomado su curso, ¿no? Alguien, ¿no?
Nareni, ¿no? Algo así. Muy bien, pero ¿quién más? ¿Nada más son 3 de etanol? Yo, profe. Luna García Fernando. ¿Cuáles son las operaciones unitarias que siguen a la fermentación del etanol? ¿Qué es lo que hacen? Después tenemos una operación de destilación, columnas de destilación. Ajá, ¿qué más? Para obtener subproductos como las vinazas y pues para obtener el etanol anhidro. Muy bien, pero antes de la destilación hay otra operación, ¿no? La centrifugación, profe. La centrifugación, muy bien, Shirley, ¿no? Entonces, fíjense, tengo mi fermentador, después centrifugo y después lo destilo, ¿no? Ajá. Bueno, esa es una forma, ¿verdad? Esa es una forma de hacer etanol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, pues tengo que buscar primero, el principio de la destilación, ¿verdad? ¿Y qué tendría que buscar en esta práctica? ¿Cómo se hace un balance en una destilación? Ajá. Y les juro que hay ya varios ejercicios por ahí, ¿verdad? En el Himenblau de balances de materia y energía seguramente vendrá uno. En el Valiente, ¿verdad? Balances de materia y energía para la industria alimentaria vendrá algún ejemplo, ¿verdad? En el Paulín Dora de Ingeniería de Bioprocesos, capítulo 10, operaciones unitarias, seguramente vendrá un ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué lo pregunto? Pues cada uno de ustedes dice, mira, no sé quién sea el moderador o moderadora en el equipo. Yo busco cómo se hace un balance en un destilador. Yo busco cómo se hace un balance en una centrífuga. ¿Sale? Para el equipo, por ejemplo, de penicilina, ¿quiénes más están contigo, Abigail? Después del reactor, ¿qué sigue? ¿Qué dice que sigue? Un fermentador, ¿no? Ajá, pero después del fermentador. Hasta acá se escuchó el comercial, ¿no? Se hace la separación de la biomasa con un filtro rotatorio. ¿Cómo? Se hace la separación de la biomasa con un filtro rotatorio. Exactamente, entonces fíjense, ahí tenemos un equipo, un filtro rotatorio. ¿Cómo se hace un balance en un filtro rotatorio? Entonces, yo lo busco este equipo, ¿no? Yo busco eso. Fíjense, en el caso de, por ejemplo, de alta fructosa y de penicilina, ellos sí tienen un proceso mucho más largo, ¿ok? ¿Sale? Pero en el caso de etanol, ¿verdad? Pues son 2 operaciones o 3 después del reactor. Entonces, yo les voy a pedir, ¿verdad? Fíjense, a todos, para que de una vez lo empiecen a trabajar. Les voy a pedir la reacción, el balance en el fermentador, todo el mundo. De hecho, el viernes vamos a ver un poquito el uso de SuperPro Designer para que ustedes vean cómo se hace el balance en un software, ¿ok? De hecho, para eso son los softwares, ¿no? Para que nos faciliten la vida. Y les voy a pedir que hagan, después de su fermentador, que hagan el balance para otras 2 operaciones, ¿ok? ¿Sale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de etanol, tienen que hacerlo en el fermentador, en la centrífuga, o sea, y en el destilador, ¿no? En todo, ¿no? En el caso de alta fructosa y de penicilina, su fermentador y las 2 siguientes operaciones unitarias, ¿sale? En teoría, jóvenes, fíjense, en teoría tendríamos que hacer el balance en todas las operaciones, ¿sale? Pero para que sea equitativo, ¿verdad? El proceso de penicilina y el proceso de alta fructosa son mucho más largos, son más complejos, ¿no? Entonces, pues lo vamos a hacer así, ¿no? Aparte, fíjense, son 6 en el equipo, 5, no sé cuántos sean, 5 o 6. Entonces, a cada parejita, pues le va a tocar una operación unitaria, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre, ¿verdad, jóvenes? Cuando no no se pongan de acuerdo, pues díganle que en realidad lo deberían de hacer de ustedes, ¿no? Pero cuando no se ponen de acuerdo, por eso siempre doy esas pautas, esos consejos, ¿verdad? O sea, cómo hacerlo, ¿no? Es que ni nos escribimos, profe. Y eso que ahora pues, tienen el WhatsApp, ¿no? El Messenger, el Twitter,
¿Qué otro? Pues hay muchos, ¿no? Está el Zoom, el Meet, ¿no? Hay un montón de... Entonces, se ponen ahí de acuerdo quién hace qué, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense, cuando tenemos balances de masa, ¿verdad? Aquí, pues, tenemos entrada, y salida, ¿no? Son iguales, ¿no? Cuando estamos hablando de estado estacionario. Fíjense, hay balances, ¿verdad? Muchos de los sistemas, cuando nosotros vimos los tipos de operación, batch, feed batch y continuo, o quimiostato, ¿verdad? Los balances, ¿verdad? Los balances se hacen en estado no estacionario y en el caso del cultivo continuo, en estado estacionario, ¿ok? O sea, hay un balance en estado no estacionario y hay un balance en estado estacionario, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos balances en estado estacionario, siempre va a existir esta cosita aquí que dice tasa de acumulación de masa, ¿no? Tasa de acumulación de masa. Tasa de entrada y tasa de salida. ¿Cuál es la característica que tiene este balance que están viendo? Es que no hay reacción, ¿ok? No hay reacción en este. Uno de los ejemplos, ya para terminar, tómenle captura para pasarme a otra hojita. Acá está, creo que está acá. Bueno, ¿verdad? Todo el mundo seguramente tiene un tinaco en su casa. Y aquí estoy haciendo, ¿verdad? El ejemplo más sencillo, ¿verdad? Es el problema del llenado de un tanque, ¿ok? El llenado de un tanque. Entonces, con esto espero que se entienda el concepto, ¿verdad? O se recuerde mejor, ¿verdad? Se recuerde el concepto de lo que es un balance. Entonces, fíjense, jóvenes. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un tanquecito, ¿verdad? Tengo un tanquecito. Y tengo una entrada y tengo una salida, ¿ok? Para la entrada y para la salida, pues tengo una válvula, ¿ok? Entonces yo puedo abrir o cerrar esa válvula, eso se entiende, ¿no? Entonces fíjense, acá le voy a llamar, por ejemplo, A1. Le voy a poner esta variable, y acá le voy a poner A2, ¿verdad? Y esa A1 y A2, ¿verdad? Me va a permitir, ¿verdad? Abrir la válvula, en determinado porcentaje, ¿no? Es decir, esa A1 y esa A2 pueden tomar valores entre 0 y 100% o entre 0 y 1, ¿no? Vamos a decirlo que entre 0 y 1. Entonces, cuando yo, ¿verdad? Esta A2, ¿verdad? Es igual a 0. Y esta A1 tiene un cierto porcentaje, es decir, que está abierta la válvula, pues lo que va a empezar, si yo inicio con este nivel, vamos a ponerle aquí altura inicial. Si yo empiezo con este nivel, ¿verdad? Y si esta válvula está cerrada, lo que va a ocurrir es que esto, pues se va a empezar a llenar, ¿sí o no? Se va a empezar a llenar. Bueno, resulta que voy a alcanzar pues una altura H1, ¿no? Y acá, ¿verdad? Si yo la dejo abierta, pues esto se va a derramar, ¿no? Lo que quiero alcanzar pues es una altura, vamos a decir H1, ¿no? ¿Qué pasa si ahora A1, ¿verdad? La válvula está al 0% y esta señora A2 la empiezo a abrir. Pues lo que va a ocurrir es que el nivel, va a llegar a un H2, ¿no? Vamos a ponerle aquí, H2. Va a llegar a un H2, ¿no? Se va a empezar a vaciar hasta que pues ya no tengamos nada de líquido en el tanque. ¿Sí o no? Entonces, ya que tenemos eso, ¿verdad? Que tenemos identificados, ¿verdad? Esto, a ustedes en sus clases de ingeniería básica les enseñaron que por cada tubería, ¿verdad? Nosotros podemos medir algo que se llama flujo volumétrico y flujo másico, ¿sí o no? Entonces, yo tengo aquí una variable que se llama el flujo,
Y estos flujos, ¿verdad? Ajá. Si están en estado estacionario, jóvenes, tienen que ser iguales, ¿no? Eso es lo que nos dice las matemáticas. Pero resulta que a veces estos dos no están en estado estacionario. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, vamos a ponerle la válvula A2, vamos a decir que está abierta al 0.5% o al 50%, A1, perdón, A2, y A1 está abierto al 0.3. Ajá. Esta está abierta al 30% y esta está abierta al 50%. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que va a aumentar el nivel. Entonces, ese aumento de nivel, aquí fíjense, aquí estoy llamando delta H. Ajá. ¿Sí? Si es H, la multiplico por el área, ¿verdad? El área transversal, pues yo tengo un cambio de volumen, ¿no? Entonces, ese incremento, ¿verdad? Yo lo puedo medir en términos de la altura, en términos del volumen, incluso en términos de la masa de líquido que está ahí, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Si yo multiplico el volumen por ρ, que es la viscosidad, perdón, la densidad, pues yo tengo una masa, ¿sí o no? ρ por B es la masa. Entonces, ahora, ese incremento tanto de H como de B, ¿verdad? Ajá, lo voy a medir en un intervalo de tiempo. Este es delta, ¿eh? Es un delta. Y aquí le ponen punto y coma, ¿no? O sea, yo lo puedo medir en términos de H o en términos de B. Ajá. Bueno, pero recuerden que los balances, ¿verdad? Ajá, son balances infinitesimales, ¿no? Entonces tengo que meter ahí una derivada. Entonces, este término, jóvenes, como aquí está variando una cantidad que puede ser el volumen, puede ser la altura o puede ser la masa, ¿verdad? Ajá, y está cambiando con el tiempo, ¿verdad? Se llama acumulación, término de acumulación en un balance, ¿no? Ajá. Espero que se acuerden de eso, ¿no? Entonces, los balances, ¿verdad? Le voy a borrar. ¿Ya lo copiaron? A borrarle. Aquí os acaba a la 1, ¿verdad? Ya casi acabamos, ¿no? Entonces vamos a limpiar esto. No me vaya yo a pasar. Ya con esto terminamos. Ahí, ya empezaron las cumbias. Y es bien temprano, y es lunes, ¿no? Fíjense, estos son los términos, jóvenes, estos son los términos que tienen los balances, ¿no? Entrada, salida, generación y consumo. ¿Por qué no están estos aquí, verdad? Pues porque aquí no hay ninguna reacción, ¿ok? No estoy metiendo ningún reactivo, ¿no? No estoy metiendo un reactivo I, ¿no? Por ejemplo, no estoy metiendo el componente A o el componente B. Entonces aquí nada más me aparecen, ¿verdad? El término de entrada, ¿verdad? Que es una velocidad, ¿verdad? Es un flujo, ajá. Y es un flujo volumétrico, metros cúbicos por hora. Acá también tengo metros cúbicos por hora. Y este D en DT, pues también es metros cúbicos por hora, ¿sí o no? Ajá. Si yo le pongo aquí una ρ de cada lado, ajá, tengo un balance de masa, ¿ok? Tengo un balance de masa, ¿no? Entonces, estos dos, ¿verdad? Estos dos, ajá, pues están incluidos aquí en el balance, por eso puse, ¿verdad? Estas líneas, ¿verdad? Estas líneas punteadas. ¿Qué es lo que está entrando? Pues F1. ¿Qué es lo que sale? F2. ¿Se acumula masa? Sí se acumula masa, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? Como un cambio de volumen con el tiempo. Ajá. Entonces, ustedes multipliquen eso por ρ, por la densidad, y les va a dar un flujo másico, ¿no? Ajá, un flujo másico. Entonces, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo de un balance en un tanque de agua, ¿verdad? En un tanque de agua así sencillo, ¿no? Entonces, muy importante, jóvenes, que se acuerden de esto. El viernes, ¿verdad? El viernes nos vemos ya a las 10 de la mañana, ya de aquí para toda la eternidad. Los 2 viernes pasados tuve cosas que hacer y por eso nos veíamos a las 10:30, pero entonces nos vemos a las 10. Voy a dar un rato de clase, ¿verdad? Unos ejercicios de balances, ajá, ¿sale?
Y espero que ese día, ¿verdad? Ustedes ya sepan cómo se hace un balance en un extractor, en una centrífuga, en un reactor, en un pues en los equipos que son de su, no me tengo que aventar todo, ¿no? Reviso, así como le pregunté a los de etanol, ¿no? Utilizo una destilación, pues me voy a destilación, ¿cómo hacen el balance en una destilación? ¿Cómo hacen el balance en un filtro rotatorio, ¿no? En un filtro prensa, etcétera, etcétera. ¿Sale, jóvenes? Entonces, hasta ahí le dejamos y les digo, el viernes nada más voy a dar un ratito y lo que reste es para que ustedes, ¿verdad? Ya sea que se conecten, se manden mensaje, lo que sea, ¿no? Pero pónganse de acuerdo. Entonces, hasta ahí le dejamos, jóvenes. Nos vemos. ¿O hay dudas, comentarios? Todavía tenemos unos minutitos. Bueno, entonces... profesor, entonces el examen es hasta el lunes. El examen es hasta lunes y la entrega de calificaciones voy a poner 2 fechas, martes y miércoles, ¿sale? Y ya las pongo ahí en el Schoology y ya se conectan en la que ustedes quieran, ¿no? Les digo que normalmente me gusta entregarlos en la hora de clase, pero pues ya tenemos el tiempo encima, ¿no? ¿Sale? Y el examen sí lo tienen que hacer pues en la hora de clase, ¿no? Porque pues si no, ¿cómo, no? A casa, profe. Nos vemos entonces el viernes, ¿no? Sí, profesor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Nos luego. vemos, jóvenes. Estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, jóvenes.